Imagina despertar en un reino donde las hojas susurrantes llaman tu nombre, el río canta melodías ancestrales mientras fluye y la brisa lleva las historias de tus antepasados. Esto no es mera fantasía, representa una cosmovisión tangible abrazada por millones a lo largo de la historia y aún hoy. Se llama animismo, probablemente el sistema de creencias más antiguo conocido por la humanidad. Mucho antes del establecimiento de templos, de nombrar dioses e incluso antes de inscribir las primeras palabras en piedra, existía la creencia de que todo lo que te rodea está animado. El mundo no es un escenario sin vida para los esfuerzos humanos, sino una entidad vibrante, llena de espíritu y significado. El animismo trasciende la religión, es una perspectiva. Te permite percibir el universo como rebosante de almas. Los árboles, las rocas, las tormentas, los animales, las montañas e incluso los cuerpos celestes como el sol y la luna poseen espíritu, intención y carácter. Para un animista, el mundo no es simplemente un recurso, encarna una relación. Este cambio fundamental en la perspectiva transforma todo. Una montaña no se conquista simplemente, se honra. Una casa no es solo un juego, es una conversación. El fuego no es algo que se controla, se interactúa con él a través de la negociación. Este sistema de creencias es tan antiguo, tan arraigado en los recuerdos primitivos de nuestra especie, que podría representar la espiritualidad por defecto de la humanidad, la que precedió a todas las demás. Pero, ¿por qué nuestros antepasados percibían el mundo como vibrante y vivo? Estaban equivocados o poseían una visión que hemos perdido. En este video desentrañaremos la fascinante historia del animismo desde sus inicios. Desde las llamas titilantes de las tribus paleolíticas hasta las prácticas sagradas de los chamanes de hoy, recorreremos continentes, profundizaremos en mitos y exploraremos la esencia del mundo natural. Revelaremos cómo esta creencia aparentemente primitiva ha influido sutilmente en las grandes religiones del mundo y cómo sus reverberaciones aún nos guían. Te encontrarás con culturas que conversan con ríos, se casan con árboles y ofrecen canciones a las piedras y regalos al rayo. Descubrirás mitos en los que los bosques exhalan y los animales comparten profunda sabiduría. Y sobre todo, comenzarás a percibir tu entorno bajo una nueva luz. No más como algo silencioso y sin vida, sino como algo vibrante, observador y rico en narrativas. Así que sumerjámonos en el sistema de creencias más antiguo, más hermoso y a menudo malinterpretado de la historia humana. Este viaje no se centra únicamente en prácticas ancestrales, gira en torno a restablecer una conexión con algo que siempre hemos conocido, que nunca estamos solos. Que nuestro mundo está vivo. Para comprender verdaderamente los orígenes del animismo, necesitamos retroceder decenas de miles de años hasta la época paleolítica, antes de los asentamientos urbanos, la escritura o incluso la idea de religión tal como la comprendemos hoy en día. Imagina a nuestros primeros antepasados reunidos alrededor de un fuego, mirando un cielo nocturno lleno de estrellas que no podían nombrar, rodeados de bosques vivos con sonidos desconocidos. En ese mundo crudo y enigmático, todo poseía vida. No solo en un sentido figurado, sino en el más verdadero de los sentidos. El viento era un espíritu, el sol era un ojo viviente, los animales eran más que solo comida, eran mensajeros. Existir en esa realidad significaba estar inmerso en significado, agencia y presencia.
El animismo probablemente surgió no como un sistema de creencias formal, sino como una reacción primitiva a la admiración y la necesidad de sobrevivir. En ausencia de explicaciones científicas o constructos filosóficos, el mundo se manifestaba a través de los sentimientos. Un árbol crujiente en la oscuridad no era pura física aleatoria, sino una voz. Una tormenta repentina no era meramente clima, sino una oleada de emoción, poder o una advertencia. Cada sombra podía encarnar una presencia. Cada sonido podía interpretarse como un signo. Los humanos primitivos no solo observaban el mundo natural, comunicaban con él, y la naturaleza, creían, respondía de la misma manera. Esta perspectiva no era ingenua, era profundamente adaptativa. Al atribuir espíritu a las fuerzas naturales, los humanos primitivos forjaron relaciones con su entorno, fomentando respeto, precaución y gratitud. Faltar al respeto al río podía resultar en sequía. Honrar a la presa que cazabas era esencial para garantizar el ciclo continuo de la vida. Estas no eran costumbres triviales, representaban estrategias de supervivencia entrelazadas en mitos, rituales y narraciones. La evidencia de este sistema de creencias se puede encontrar en las formas más antiguas de arte. Las pinturas de las cuevas en Lascaux y Chauvet, que revelan elegantes representaciones de bisontes, caballos y ciervos, no eran simplemente para decoración. Tenían un significado sagrado. Representar una criatura era invocar su esencia. Las superficies de esas cuevas funcionaban como altares en lugar de galerías. Este no era un arte destinado a los espectadores humanos. Era un medio para conectar con el mundo espiritual de los animales. El acto creativo de pintar era un ritual en sí mismo, una oración silenciosa, un momento de comunión. De esta conexión divina surgió el chamán, un individuo capaz de atravesar la división entre lo visible y lo invisible. El chamán no era un clérigo de ninguna doctrina, sino un viajero entre diferentes reinos, utilizando el trance, el ritmo y las visiones para comunicarse con los espíritus. Estos primeros guías espirituales existieron en casi todas las culturas antiguas, abarcando desde tundras árticas hasta junglas tropicales, cada uno interpretando el lenguaje de lo invisible mientras proporcionaban sanación, sabiduría y protección. No eran instituidos por ninguna institución, más bien eran seleccionados por los espíritus a través de sueños y del sufrimiento. La iniciación de un chamán frecuentemente surgía de enfermedades o traumas, una grieta que los obligaba a trascender lo ordinario. Es vital reconocer que el animismo temprano no era irracional, poseía un profundo marco lógico, tanto simbólicamente como emocionalmente. En un mundo lleno de caos y peligro, el concepto de espíritu aportaba claridad. Permitía a los primeros humanos sentir que no eran impotentes, que podían negociar con su entorno y establecer un equilibrio. El animismo dotaba de significado a la muerte, la enfermedad, lo enigmático y lo bello. Tejía a los humanos en el tapiz de la existencia, no como conquistadores, sino como parientes. Lo que observamos en estas tradiciones antiguas no es meramente el inicio de la religión, sino el despertar de la conciencia. La comprensión de que la vida es una experiencia compartida, la agencia es colectiva y el espíritu no está limitado a lo físico. La aparición de la creencia no fue un salto hacia los cielos, fue un enraizamiento en la tierra, las aguas y el fuego. El animismo representaba una perspectiva que nada tenía de superstición primitiva.
Fue el primer intercambio entre la humanidad y la existencia, una conversación sutil compartida por nuestros antepasados y el entorno que navegaban. Si prestas atención, aún puedes captar los ecos persistentes. En el núcleo del animismo yace un concepto transformador. Es tan esencial, tan impactante de manera silenciosa, que altera tu perspectiva sobre todo lo que te rodea. Es la convicción de que cada entidad tiene espíritu. Esto se aplica no solo a los seres vivos, sino a todas las cosas. El viento lleva intención, la montaña retiene memoria. El río es más que solo agua que atraviesa la tierra, encarna un ser con su esencia única, emociones y aspiraciones. Para el animista, los objetos inanimados son un mito. No existe el concepto de materia sin vida. El mundo está poblado por personas en lugar de meras cosas. Algunos pueden ser humanos, pero la mayoría no lo son. Esta noción de espíritu trasciende la idea de un fantasma o un ser sobrenatural acechando en las sombras. Profundiza mucho más. En el animismo, el espíritu representa la esencia de la presencia, la conciencia y la agencia que existen en cada faceta del mundo natural. Una roca puede no verbalizar sus pensamientos, pero lleva una narrativa. Un bosque puede no transitar, pero respira, se sintoniza y retiene recuerdos. En numerosas sociedades animistas, esta esencia se conoce como una fuerza vital, una energía primordial que revitaliza y une todas las cosas. Se le llama de diversas maneras en diferentes culturas: mana, chi, reenda, prana. Sin embargo, el principio subyacente permanece constante. La vida es ubicua y toda la vida está interconectada. El animismo no separa el mundo en sagrado y mundano, natural y sobrenatural. No hay jerarquía en el espíritu. Una serpiente y una tormenta pueden tener tanto significado espiritual como un humano o una deidad. Esto nivela fundamentalmente la jerarquía espiritual, implicando que la sabiduría puede originarse en cualquier lugar. Sugiere que lo sagrado puede descubrirse no solo en templos, sino también en charcos, en suelos musgosos y a través de la mirada de un ciervo. Transmite que el mundo está impregnado de significado, no solo porque lo imponemos, sino porque existe inherentemente, esperando ser reconocido. En el pensamiento animista, el alma no es una entidad fija encerrada en un cuerpo, es siempre cambiante. Algunas culturas perciben que cada individuo posee varias almas, una que permanece, otra que viaja a través de los sueños y una que se conecta con los ancestros. Otras sostienen la creencia de que tanto los humanos como los animales pueden compartir aspectos de su alma. En numerosas tradiciones, el espíritu de un individuo está intrínsecamente vinculado a su entorno. Un espíritu del río podría ofrecer protección para el bienestar de uno, mientras que la esencia de una criatura casada podría regresar en una forma diferente, cuidando de ellos. Este marco relacional cambiante del alma disuelve las barreras entre el yo y los demás, entre humanos y animales, entre cuerpo y tierra. La lógica del animismo es más instintiva que analítica. No depende de doctrinas estrictas, sino que surge de la observación, la experiencia personal y la interconexión. Si consideras que un árbol posee un espíritu y eso altera tu forma de vivir, entonces ese árbol tiene espíritu. Si sientes que el viento lleva una advertencia y tu intuición se confirma, entonces el viento se ha comunicado. Dentro de esta perspectiva, la verdad no es únicamente externa. Se vive, se experimenta y se comparte a través de rituales, narrativas y símbolos.
Este sistema de creencias es notablemente resiliente porque se adapta a su entorno. El animismo en el Ártico varía considerablemente del animismo en la selva tropical. Los espíritus encarnan la tierra, el clima, las criaturas y los ciclos de la vida. Sin embargo, el núcleo permanece constante. El mundo está lleno de seres, no de meros objetos. Cada ser merece atención, respeto y conexión. Abrazar el animismo significa participar en un diálogo continuo. Implica acercarse al mundo, no como una máquina a descifrar, sino como una comunidad con la que conectar. Es una vida de humildad, reconociendo que nunca estás solo. Todo a tu alrededor percibe, escucha y reacciona. A través de esta intrincada red de conexiones, el significado se concibe, no impuesto por la humanidad, sino descubierto en colaboración con el mundo viviente. El animismo no es una creencia única ligada a una cultura o región. Es un fenómeno global, una cosmovisión que ha surgido espontáneamente en diversas sociedades alrededor del mundo. Desde desiertos áridos hasta junglas exuberantes, desde tundras frías hasta altas mesetas, la creencia en un espíritu permeante dentro del mundo es tan antigua como la humanidad misma. Lo que destaca no es solo la multitud de culturas que han abrazado el animismo, sino las formas distintivas en que cada una lo ha moldeado, reflejando los paisajes, la fauna y las narrativas ancestrales que han dado forma a su existencia. En África, el animismo está intrínsecamente entrelazado en la vida cotidiana. A lo largo de los extensos y diversos territorios del continente, numerosos sistemas de creencias indígenas resuenan con la idea fundamental animista de que cada entidad lleva un espíritu. Para el pueblo Eorba de África Occidental, los Oisha no son deidades distantes, son fuerzas espirituales que habitan en elementos como ríos, relámpagos, hierro y árboles. Sus rituales implican conectar con estas fuerzas a través del movimiento, la música y la adivinación. En el Congo, la comunidad Bongo percibe la vida y la muerte como un ciclo continuo guiado por los antepasados que coexisten con los vivos. Consideran la tierra como vibrante. Perturbarla de manera irrespetuosa invita al caos y la desgracia. Muchas culturas africanas protegen los bosques sagrados como áreas reservadas a las que los humanos solo pueden acceder con consentimiento explícito, ya que esos espacios albergan los espíritus de los árboles y los animales que deben ser venerados como familiares. A medida que avanzamos hacia el este en Asia, el animismo se manifiesta en una cautivadora variedad de expresiones. En el Shinto, el sistema de creencias indígena de Japón, los kami, o esencias espirituales, residen en elementos como rocas, cascadas, árboles e incluso objetos creados por el hombre. Los santuarios están esparcidos por toda la nación, no construidos para honrar dioses lejanos, sino para rendir homenaje a espíritus cercanos. Frecuentemente están dedicados a árboles específicos o montañas que poseen nombres y personalidades. Inclinarse en un santuario trasciende el mero ritual, sirve como un saludo, un reconocimiento de la presencia. En Siberia, los Aeni, una comunidad de pastores de renos, perciben el mundo como habitado por espíritus, algunos benévolos y otros malévolos. Los chamanes visten atuendos intrincados y golpean tambores para atravesar los reinos espirituales en busca de guía de guardianes animales y espíritus de la naturaleza. Más al sur, en el sudeste asiático, el animismo se entrelaza con las filosofías del budismo y el hinduismo.
En Bali se hacen ofrendas diarias de flores, incienso y arroz en los cruces de caminos, bajo los árboles y en los hogares, no solo para dioses, sino también para la multitud de espíritus que coexisten con los humanos. A lo largo de las Américas, las tradiciones animistas indígenas son fundamentales para las prácticas espirituales de numerosas tribus. Para los Lakota Sioux de América del Norte, Wakan Tanka, el gran misterio, encarna no solo a un creador, sino también a toda la red espiritual de la existencia. Cada elemento, desde águilas hasta piedras, está entrelazado en esta red sagrada. Ritualidades como el lodge de sudor o la búsqueda de visiones trascienden el mero simbolismo. Son interacciones auténticas con el reino espiritual, realizadas con profundo respeto e intención. En el Amazonas, tribus como los Shapibo-Nivo perciben la selva tropical como una entidad viva sofisticada, repleta de espíritus de plantas, compañeros animales y presencias ancestrales. La bebida alucinógena Yasa se consume no para escapar, sino para mejorar la conexión con la conciencia de la jungla. Incluso en áreas urbanas contemporáneas, muchas personas nativas americanas y de las primeras naciones continúan con sus prácticas animistas, participando en rituales como la limpieza con salvia, la interpretación de sueños y ceremonias estacionales que honran a la tierra. En Australia, los pueblos aborígenes mantienen una de las tradiciones animistas continuas más antiguas del planeta. Su sistema de creencias, a menudo denominado el sueño o el tiempo del sueño, sirve como un rico marco espiritual que explica la creación del mundo y su esencia sagrada persistente. Según esta creencia, los seres ancestrales moldearon el paisaje, cantaron ríos a la existencia, danzaron montañas en la realidad y dejaron rastros de sí mismos en la tierra. Cada formación rocosa, árbol y charca lleva una narrativa, no una simple historia, sino una verdad espiritual fundamental. Las líneas del canto, rutas invisibles que conectan sitios sagrados, son recorridas y cantadas por los ancianos que preservan la memoria del espíritu de la tierra. La relación entre las personas y su entorno está tan entrelazada que olvidar una historia o desestimar un ritual puede dañar tanto el alma como la tierra. Incluso Europa, a menudo vinculada a tradiciones monoteístas en la actualidad, tiene profundos lazos con los principios animistas. En las antiguas creencias celtas de Irlanda y Escocia, los ríos eran venerados como diosas, los bosques se consideraban sagrados y los animales funcionaban como intermediarios entre diferentes reinos. Los druidas actuaban como intermediarios espirituales y las estaciones cambiantes se celebraban a través de festivales alineados con los ritmos naturales de la tierra. Monumentos como Stonehenge no eran meras estructuras, eran entidades alineadas con patrones cósmicos. De manera similar, la mitología nórdica se sostiene sobre pilares animistas, con el árbol del mundo Yggdrasil uniendo todos los reinos de la existencia. Los espíritus habitan en las vías fluviales, bosques e incluso en herramientas y armas. En las tradiciones eslavas, los domovoi son espíritus que cuidan los hogares, mientras que los bosques son gobernados por los leshi, los guardianes salvajes de los árboles. Estas creencias no desaparecieron con la llegada del cristianismo, en cambio, a menudo se fusionaron, adoptando nuevas formas dentro del folclore, cuentos de hadas y tradiciones locales. A través de estas diversas culturas, el animismo hace más que retratar el mundo, lo sostiene. Establece un paradigma donde los seres humanos no son la fuerza dominante, sino participantes activos en un vasto tapiz interconectado.
ya sea a través de los cantos de un sacerdote balan, el ritmo de los tambores de un chamán siberiano, las oraciones de los ancianos indígenas o las historias compartidas por los líderes aborígenes, una verdad compartida resuena. El mundo es vibrante, cada lugar posee un espíritu. Cada entidad juega un papel. Es responsabilidad de la humanidad no dominar este reino, sino escuchar, honrar y protegerlo. Lo verdaderamente notable es cómo esta cosmovisión ancestral continúa floreciendo, adaptándose y resurgiendo en los movimientos modernos. Muchas personas contemporáneas, a menudo desconectadas de la naturaleza, están reivindicando perspectivas animistas a través del ambientalismo, prácticas de sanación con plantas y una creciente conciencia de que la Tierra no es meramente una máquina, sino un ser sintiente. A través de varios continentes, el animismo no es una reliquia del pasado, representa un enfoque dinámico y vivo que es tan diverso como los vientos y tan atemporal como el suelo que pisamos. El animismo es mucho más que una creencia. Representa un estilo de vida que toma forma en innumerables manifestaciones concretas alrededor del mundo. Estas prácticas están impregnadas de significado, sirviendo como diálogos continuos con un universo dotado de espíritu. Fomentan el mantenimiento de relaciones, el equilibrio y la reverencia hacia las energías invisibles que los rodean. Cada acción, cada palabra, cada latido de un tambor lleva consigo una significación. Las ceremonias animistas se centran en fomentar conexiones en lugar de ejercer control. Uno de los íconos más reconocibles de la tradición animista es el tótem. Los tótems van más allá de simples tallados o signos. Encarnan representaciones de parentesco espiritual. Entre diversas comunidades indígenas, especialmente en América del Norte y Australia, los tótems funcionan como protectores, ancestros y mentores. Un clan puede elegir un oso, un águila o un lobo como su tótem, no meramente por simbolismo, sino como un pariente espiritual. Se piensa que las características de ese animal influyen en la identidad y el destino del grupo. Los niños escuchan las historias de su animal tótem, transmitidas a lo largo de las generaciones, lo que les permite comprender su herencia, su papel en el universo y las obligaciones que ello conlleva. Desrespetar a un tótem es deshonrar su propio linaje y conexión espiritual. El chamanismo se destaca como quizás la práctica animista más reconocida, encontrándose en culturas desde Siberia hasta el Amazonas, desde Mongolia hasta las regiones árticas. Un chamán se diferencia de un sacerdote en el sentido tradicional, actúa como mediador, sanador y viajero entre los reinos a través del tamborileo, el canto, la danza, el ayuno o el consumo de plantas sagradas. Los chamanes entran en estados de trance donde se comunican con los espíritus de los animales, los antepasados y el mundo natural. Regresan con percepciones, curaciones o advertencias. Los chamanes pueden invocar aliados espirituales, cambiar de forma en sus sueños o recuperar fragmentos de alma perdidos para restaurar el equilibrio en individuos o comunidades. Sus instrumentos, como plumas, huesos, tambores y máscaras, son más que meras decoraciones. Cada uno actúa como un conducto del espíritu, una extensión de su conexión con el mundo espiritual. Las ofrendas tienen un papel central en la existencia animista. Pueden parecer modestas, como un cuenco de arroz colocado junto a un río, una flor al pie de un árbol o el suave remolino de humo que se eleva de las hierbas que se queman. Estos actos no son sobornos, intercambios o negociaciones.
En cambio, significan respeto, gratitud y reconocimiento. En Bali se hacen ofrendas diarias no solo a deidades, sino también a espíritus del hogar, entidades que habitan en la carretera e incluso seres juguetones que podrían causar travesuras si se les ignora. En toda África y el Caribe se vierten libaciones rituales de agua o alcohol sobre la tierra para rendir homenaje a los antepasados. Estos gestos son recordatorios tanto para los espíritus como para los humanos de sus obligaciones compartidas. Dar es reconocer una conexión. Negar esta responsabilidad invita al desequilibrio. Contar historias es otra tradición vital, quizás la más venerada. En las culturas animistas, las narrativas no son meramente entretenimiento, actúan como mapas. Encapsulan las leyes de la tierra, los legados de los antepasados y las lecciones morales que se pueden extraer de las acciones de animales y espíritus. Un cuento sobre un astuto zorro o una sabia tortuga trasciende el ámbito de las fábulas. Funciona como una guía para navegar por la existencia, ayudando a los individuos a comprender su lugar en el gran esquema. Los ancianos transmiten cuidadosamente estas narrativas a través de la tradición oral. No se cuentan simplemente, se representan, se valoran y se viven. Cuando una historia se desvanece de la memoria, se cree que un fragmento del espíritu del mundo se disminuye junto a ella. Quizás el aspecto más profundo y emocionalmente resonante de la práctica animista es la veneración de los antepasados. Para un animista, la muerte no corta los lazos. Los antepasados no están perdidos, simplemente se transforman, residen en la tierra, en los sueños, en los susurros del viento. Se les busca por guía, protección y apoyo. Las casas pueden contar con altares dedicados a los antepasados y los lugares de enterramiento pueden ser visitados regularmente con ofrendas de comida, música o oraciones. En algunas tradiciones, los antepasados son considerados actores integrales en la formación de la vida presente. Cuando nace un niño, se dice que encarna el espíritu de un abuelo. Esta conexión intergeneracional asegura que nadie esté verdaderamente aislado. Siempre estás entrelazado en un continuum más amplio y tu vida sirve como un hilo en un tapiz eterno. Juntas, estos rituales, tótems, viajes chamánicos, ofrendas, narrativas y el honor a los antepasados abarcan la esencia de las sociedades animistas. Están entrelazadas con la vida cotidiana, encarnan la vida misma. A través de estas prácticas se mantiene la armonía en el mundo. La comunidad permanece unida y los vínculos invisibles que tejen todo lo que hay permanecen robustos y vivos. Estas no son meras reminiscencias de la historia, son prácticas vibrantes del presente, vivas, en evolución y todavía resonando con aquellos lo suficientemente sensibles para oír. Al compararla con las instituciones monumentales de las religiones organizadas, el animismo puede parecer contenido o incluso ignorado. No hay templos dorados, ni textos sagrados labrados en piedra, ni un único fundador o doctrina estandarizada. Sin embargo, el animismo las precede a todas. Sirve como el sistema de raíces espirituales del cual han emergido, aunque de manera inadvertida, numerosas religiones del mundo. Una corriente profunda y antigua de creencias que fluye silenciosamente por debajo de la cultura humana. Sin embargo, a medida que las sociedades avanzaban y las religiones formales se estructuraban, la perspectiva animista no fue obliterada, más bien fue asimilada, alterada y a veces intencionadamente marginalizada.
Lo que distingue al animismo de religiones dominantes como el cristianismo, el islam o incluso el hinduismo es su esencia fundamentalmente descentralizada. En el animismo no hay jerarquías de santidad. El espíritu no está confinado a un paraíso lejano ni monopolizado por una élite religiosa. Permea todo, en la hoja, la piedra, la orilla del río y el aliento de una criatura que se desvanece. No hay necesidad de un texto sagrado para autenticar estas realidades. El bosque mismo es la escritura. El viento transmite las enseñanzas. La autoridad espiritual se basa en la experiencia vivida, no en una doctrina rígida. Por el contrario, las religiones organizadas suelen caracterizar lo divino como algo distinto, trascendente y desapegado. Por ejemplo, en el cristianismo, Dios se representa a menudo como existiendo más allá de la creación, el creador, pero no la creación en sí. Como resultado, el mundo natural se percibe como algo creado por Dios, pero no inherentemente sagrado. Esta perspectiva engendra una dualidad, espíritu contra materia, lo sagrado contra lo mundano. En el Islam, el universo se ve como una expresión de las intenciones de Alá, radiante y significativo. Sin embargo, Alá mismo trasciende el ámbito físico. Estas religiones suelen centrar su adoración en lugares designados, textos sagrados y rituales específicos que se distinguen de la vida cotidiana. Si bien ofrecen marcos morales profundos, conocimientos cosmológicos y un sentido de propósito, lo hacen estableciendo una división entre la humanidad y el cosmos en general. El hinduismo, a pesar de compartir similitudes con conceptos animistas, organiza su espiritualidad a través de intrincadas jerarquías de deidades, sistemas de castas y escrituras. No obstante, refleja vestigios de animismo en su veneración por ríos, animales y montañas. El Ganges no es solo un río, se le venera como una diosa. Las vacas no son solo ganado, se las considera figuras maternas. Esta apreciación espiritual por el entorno natural insinúa los antiguos orígenes del hinduismo arraigados en creencias tribales animistas. A lo largo de los años, estos conceptos se han integrado en un marco religioso integral, enriquecido con ideas metafísicas, rituales y textos sagrados como los Vedas y Upanishads. La principal distinción radica en cómo cada sistema de creencias se relaciona con la autoridad y el espacio. Las religiones mayores suelen concentrar el poder espiritual a través de profetas, obras escritas y marcos institucionales. En contraste, el animismo dispersa ese poder. Coloca la autoridad espiritual en manos del oyente, del soñador y de aquellos que pueden percibir la vida vibrante en lo mundano. Mientras que las religiones organizadas podrían buscar la verdad a través de la revelación divina, el animismo la busca a través de la conexión. Donde uno podría construir templos para honrar lo divino, el otro opta por sentarse junto a una piedra y sintonizar con su esencia. A pesar de estas diferencias, el animismo ha influido profundamente en las religiones del mundo, especialmente en sus etapas formativas. El Antiguo Testamento contiene trazas de pensamiento animista, arbustos ardientes que se comunican, ríos que se dividen, piedras que proclaman. Los santos y ángeles a menudo asumen roles semejantes a intermediarios espirituales. En el cristianismo rural, las costumbres animistas persisten en silencio, con prácticas como fuentes sagradas, bosques sagrados y el reconocimiento de espíritus locales, incluso desafiando la oposición doctrinal. En el budismo,
Especialmente dentro de las prácticas tibetanas y del sudeste asiático, se mantiene un respeto por los espíritus locales conocidos como nagas, yakshas o guardianes de la tierra, que se integran sin esfuerzo en la cosmología budista, manteniendo así viva la esencia del animismo bajo un estandarte diferente. Mientras las religiones organizadas a menudo construyen sistemas de creencias y doctrinas, el animismo fomenta una cercanía al mundo. No exige adherencia a un dogma, más bien solicita una conciencia del entorno. El animismo no tiene como objetivo convertir a los individuos, sino fomentar conexiones. No hay transgresores, solo aquellos que han perdido de vista su vínculo con el reino vivo. La redención no se encuentra a través de la fe en un paraíso lejano, sino a través de la restauración de la armonía con los espíritus que existen en el presente. En última instancia, el animismo y las religiones estructuradas no son adversarios, representan respuestas variadas al anhelo humano compartido de pertenencia, comprensión y la experiencia de algo trascendente. Uno mira hacia los cielos mientras el otro sintoniza con la tierra que hay debajo. Cada uno, a su manera única, se esfuerza por alcanzar lo sagrado. Si el animismo sirve como la perspectiva espiritual a través de la cual los individuos perciben un mundo vivo, entonces la mitología actúa como su expresión lírica, un rico diálogo simbólico a través del cual estos espíritus transmiten sus mensajes. Los mitos en sociedades animistas no son meras fábulas o alegorías, representan verdades espirituales tejidas en forma narrativa. Actúan como recuerdos vívidos de una realidad donde los árboles comparten secretos, los ríos transmiten profecías y los animales recorren diferentes reinos como guías y protectores. Estos mitos van más allá del mero entretenimiento, instruyen, inician y sostienen la conexión sagrada entre la humanidad y el mundo que es más grande que el humano. En numerosas creencias animistas, los árboles son altamente valorados, considerados no solo como fuentes de vida, sino también como seres sintientes dotados de una sabiduría que supera el conocimiento humano. En la tradición celta, el roble es venerado como una entidad sagrada, un pasaje entre diferentes mundos, asociado con la fortaleza, la estabilidad y la energía divina. Los druidas creían que los bosques eran santuarios naturales, con árboles específicos, habitados por espíritus que podían bendecir o maldecir. En el sintoísmo japonés, los árboles colosales, frecuentemente adornados con un cordón sagrado conocido como Shimanawa, sirven como moradas para los kami, entidades espirituales que pueden ofrecer protección o requieren ofrendas. Estos árboles no son simples símbolos de deidades, encarnan a los dioses mismos, cuya esencia está intrincadamente integrada en la vida diaria de las personas que caminan debajo de sus ramas. De manera similar, los ríos desempeñan papeles prominentes en el folclore animista, atravesando tanto paisajes como el tiempo. Son considerados seres divinos, vivos y respirantes. Por ejemplo, en India, el Ganges no es simplemente una fuente de agua, es Ganga, una diosa que ha descendido de los cielos para purificar pecados y transmitir oraciones. Sus aguas son consideradas sagradas y su temperamento, que varía desde suaves corrientes hasta devastadoras inundaciones, se interpreta como manifestaciones de su voluntad. Dentro del animismo africano, los ríos a menudo albergan potentes espíritus, como Mami Wata, una diosa del agua multifacética venerada en África Occidental y Central, así como en el Caribe. Es tanto encantadora como peligrosa, capaz de otorgar prosperidad o causar peligro a quienes le muestran falta de respeto.
Estos espíritus de los ríos requieren rituales, canciones y ofrendas. No solo cruzan la tierra, sino que moldean destinos. El cielo, en numerosas narrativas animistas, trasciende siendo solo un vasto espacio de aire y estrellas. Es un dominio vivo con fuerzas sintientes. En la tradición inuita, la aurora boreal es percibida como los espíritus de los ancestros danzando a través del cielo. Las antiguas tradiciones polinesias consideraban a las estrellas como navegantes, no meros marcadores inanimados, sino entidades conscientes que ayudan a los marineros en el océano. Trueno y relámpago a menudo asumen cualidades humanas. En la cosmología yoruba, Shango, el dios del trueno, no es simplemente una figura celeste lejana, sino un espíritu presente que se convoca a través del ritmo y la danza. Muchas creencias nativas americanas ven al gran Thunderbird como un ser del cielo de poder monumental, cuyas alas desatan tormentas y cuya presencia significa transformación espiritual. El cielo nos envuelve, interactúa con nosotros y nos observa. Los animales son venerados en los relatos animistas, no son seres inferiores ni simples recursos. Son guías, ancestros e incluso creadores. Según los mitos del pueblo Haida del Pacífico Noroeste, el cuervo encarna tanto el engaño como la creación, iluminando el mundo mientras oscila entre ayudar y desafiar a la humanidad. En el tiempo de los sueños de los aborígenes australianos, la serpiente arcoíris actúa como una fuerza dual de creación y un espíritu del agua, deslizándose por la tierra, formando ríos y esculpiendo colinas. Esta serpiente inspira reverencia en lugar de miedo, siendo celebrada en canciones y danzas por su papel integral en la formación del mundo. Muchos relatos animistas presentan cambiantes, espíritus o seres capaces de asumir formas animales o híbridas, lo que les permite recorrer tanto los dominios humanos como los espirituales. En Siberia, el reno es más que una criatura cazada, actúa como un vehículo para el alma, un ser venerado que puede transportar a los chamanes a través del paisaje de los sueños. En las culturas andinas, el cóndor y el puma trascienden su identidad como meros animales. Son fuerzas cósmicas que simbolizan varios planos de existencia, honrados en rituales incas y todavía valorados en las creencias indígenas de hoy. El hilo que conecta estas narrativas es el principio animista de que el espíritu no está confinado a una forma singular. Fluye a través del árbol y la tormenta, a través de la pluma y el diente. Los mitos ofrecen un marco para que las personas comprendan las fuerzas invisibles que influyen en su entorno. Instruyen a las personas sobre cómo interactuar, no solo entre ellos, sino también con la tierra, los animales, el clima y los espíritus que habitan sus espacios. Un relato sobre un espíritu del río que castiga la avaricia es más que una simple historia. Es un recordatorio de respetar el agua y de tomar solo lo necesario. Una narrativa que presenta a un animal que habla no es mera fantasía, refleja una memoria cultural de una época en la que la interacción con la naturaleza era simplemente parte de la vida. Estas tradiciones están muy vivas. En todo el mundo, muchas personas continúan dejando ofrendas en manantiales sagrados, susurrando a los árboles e interpretando la aparición de un zorro como un mensaje, una clara indicación de significado, no meramente de azar. La mitología animista perdura no solo a través de la mera preservación en la literatura, sino mediante la práctica activa, las experiencias vividas, la narración de historias y una creencia profundamente arraigada.
Evoluciona junto a la humanidad, ajustándose a nuevos entornos, dialectos y experiencias, pero siempre transmite el mismo mensaje fundamental. El mundo no es estático, es consciente. Escucha. Dentro de la intrincada trama de la mitología humana, el animismo presenta los hilos más antiguos, vibrantes, primordiales y íntimamente ligados a la tierra. Estas narrativas nos recuerdan que nuestros antepasados no se percibían como separados de la naturaleza. En cambio, sentían que existían dentro de ella, envueltos por voces, observados por ojos y guiados por historias que preceden al propio tiempo. Muchos perciben el animismo como un artefacto, una cosmovisión obsoleta conservada en épocas pasadas, desechada bajo capas de civilización y ciencia. Sin embargo, el animismo no está obsoleto. De hecho, está experimentando un notable renacimiento. En todo el mundo, las personas están reconectando con los cimientos de un mundo que instintivamente sienten que está vivo. A través de la nueva espiritualidad, el crecimiento de la conciencia ecológica y la revitalización de perspectivas indígenas, el animismo está resurgiendo, no como una tradición olvidada, sino como un lenguaje dinámico que resuena con la esencia de un planeta en crisis. En el ámbito de la espiritualidad contemporánea, los conceptos animistas impregnan prácticas modernas. La sanación con cristales, la limpieza energética, la astrología y la medicina herbal prosperan sobre fundamentos animistas. La convicción de que los objetos y elementos poseen energías, personalidades y sabiduría distintas está en el centro. La gente habla de las vibraciones de las piedras, el espíritu dentro de las plantas y los mensajes ocultos en los sueños. Aunque estas nociones pueden parecer contemporáneas a primera vista, sus orígenes están profundamente enraizados en los antiguos marcos animistas. Cuando alguien purifica su espacio con salvia o habla del espíritu de la luna, influyendo en los sentimientos, está participando, ya sea consciente o inconscientemente, en una forma de neoanimismo, fusionando creencias tradicionales con nuevas perspectivas. Es un movimiento guiado no por doctrinas rígidas, sino por la experiencia personal y la intuición, que a menudo resalta una conexión directa con el mundo natural, en lugar de rituales estructurados. El ambientalismo también ha surgido como una nueva plataforma para el pensamiento animista. En un mundo que enfrenta la creciente amenaza del colapso ecológico, cada vez más personas buscan sistemas espirituales que resalten la interconexión, la reverencia y el respeto por nuestro planeta. El animismo presenta una ética fundamentalmente diferente en comparación con la perspectiva industrial y mecanicista que considera la tierra simplemente como un recurso para la explotación. Nos anima a ver la naturaleza no como propiedad, sino como familia. Los bosques no son meramente ecosistemas, son comunidades de seres vivos. Los ríos no son solo canales de tránsito, encarnan a nuestros antepasados. Esta transformación es más que una cuestión de filosofía. Tiene un significado político y requiere atención urgente. Los movimientos por la justicia climática a menudo resuenan con los valores animistas cuando abogan por los derechos de la naturaleza, estableciendo marcos legales que reconocen a ríos, montañas y bosques como entidades vivas con derechos legales. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, el río Wanganui ha sido otorgado como persona jurídica, un logro posible gracias a la defensa del pueblo maorí, cuya conexión espiritual con el río informó sus esfuerzos legales. Estos cambios reflejan un anhelo global por reparar la relación fracturada de la humanidad con la tierra, avanzando hacia una realidad que reconozca la vitalidad del mundo que nos rodea.
Quizás una de las manifestaciones más profundas del animismo contemporáneo se vea en el resurgimiento de tradiciones indígenas. Durante siglos, la colonización y la conversión religiosa forzada buscaron erradicar las creencias animistas, desestimándolas como primitivas o incluso malignas. Las tierras sagradas fueron apropiadas, los rituales fueron prohibidos y las narrativas ancestrales fueron silenciadas. Sin embargo, hoy, desde los Andes hasta el Ártico y a través de Australia, aborigen hasta las llanuras africanas, las comunidades indígenas están reclamando sus legados espirituales. Líderes emergentes están revitalizando las canciones, lenguas, ceremonias y cosmologías que han sostenido sus culturas durante miles de años. Para ellos, el animismo no es una mera tendencia, representa su identidad, herencia y medio de resistencia. Este resurgimiento no se trata solo de afirmación cultural, también es una cuestión de supervivencia. Los conocimientos que se encuentran en las tradiciones animistas podrían ser esenciales para guiar a la humanidad a través de los desafíos de la disrupción climática y la desconexión espiritual. El animismo moderno no busca replicar el pasado tal como existió. Reconoce que nuestra realidad ha cambiado. Habitamos un mundo caracterizado por paisajes urbanos, satélites y conexiones digitales. Sin embargo, el animismo evoluciona incluso dentro de este contexto. Un teléfono inteligente puede recibir respeto, un parque público puede ser considerado un santuario para los espíritus. Lo sagrado no se limita a lo lejano o intocable. Reside en cualquier lugar donde se reconozca la conciencia. A medida que las personas expanden sus percepciones y revitalizan sus vidas, el animismo se transforma en más que un sistema de creencias. Se convierte en una práctica de atención plena, una disposición a percibir el mundo como todo menos silencioso. En cambio, es vibrante y vivo. En nuestra sociedad fragmentada, el resurgimiento de perspectivas animistas podría representar una de las fuerzas más restauradoras a nuestra disposición. Restaura la maravilla, reconstruye conexiones. Y sirve como un recordatorio de que, incluso en una era dominada por el concreto y la tecnología, el espíritu ha estado en constante comunicación. Simplemente, hemos dejado de escuchar. El animismo es frecuentemente malinterpretado como un batiburrillo simplista de creencias primitivas destinadas a explicar lo inexplicable. Sin embargo, al observarlo más de cerca, desvela uno de los marcos filosóficos más profundos y poéticos que la humanidad ha desarrollado. En su núcleo, el animismo presenta una visión del cosmos que es relacional, participativa y profundamente simbólica. Cuestiona no solo sobre la mecánica del mundo, sino también sobre cómo debemos existir en él. En el ámbito del pensamiento animista, cada faceta de la realidad está interconectada y nada existe en aislamiento. La vida, la muerte y la conciencia no son eventos o propiedades aisladas, más bien son manifestaciones de la misma esencia viviente que fluye a través de todos los entes. Para el animista, la vida trasciende los simples criterios biológicos. Un ser no necesita poseer sangre o aliento para ser considerado vivo. Una piedra puede exhibir presencia, un río puede transmitir emoción, una montaña puede encapsular recuerdos. La vida se define no por la función, sino por la conexión. Si algo puede participar en la comunicación, si puede afectar o responder, entonces está vivo. Esta visión desmantela la concepción antropocéntrica de la conciencia.
No somos el pináculo de la conciencia, más bien somos parte de una vasta red de sensibilidad que abarca árboles, estrellas, nubes y sueños. El silencio en sí mismo puede ser considerado una forma de comunicación, una pausa significativa, un aliento sin palabras. En el animismo, la muerte no significa el final de la existencia, sino una metamorfosis. Representa una entrada, no una barrera. Al fallecer, el espíritu de una persona no desaparece, simplemente se transforma. Puede regresar a la tierra, reunirse con los antepasados o asumir otra forma, como un pájaro, un árbol o una brisa. El alma no está confinada a un cuerpo físico o a una única vida. Es fluida, cíclica y eterna. A diferencia de las sociedades materialistas, la muerte no se ve con temor. En cambio, se honra, se lamenta y se reconoce ritualmente, pero nunca se considera una aniquilación total. Los funerales no solo sirven como despedidas, sino como un medio para guiar al espíritu a su siguiente estado de ser, mientras se sostiene el vínculo entre los vivos y los fallecidos. En cuanto a la conciencia, el animismo la percibe no como una chispa efímera, limitada a las mentes humanas, sino como la esencia misma del universo. La conciencia no es algo que poseemos, es un campo expansivo que existe tanto dentro como alrededor de todo. La distinción entre uno mismo y el otro es permeable. Cuando escuchas un río o conversas con un fuego, estás participando en un intercambio consciente que revela una verdad más profunda, que el mundo está consciente, es receptivo y vibrante. Ver el mundo a través de una perspectiva animista transforma todo. El árbol fuera de tu ventana se convierte de mero madera y hojas en una presencia viva. El viento pasa de ser simplemente clima a un susurro suave. La tierra bajo tus pies no es solo tierra, encarna un cuerpo, una figura anciana, un recuerdo. El animismo no requiere creencia en nada elusivo o abstracto. En cambio, te anima a reconocer lo que ya existe a tu alrededor. No es un sistema de creencias que te aleja del mundo, más bien es un regreso, un reavivamiento de la comprensión de cómo coexistir en armonía con todo lo que te rodea. A lo largo de los siglos, hemos erigido monumentos y templos, escrito textos sagrados y entregado sermones en busca de lo divino. Sin embargo, el animismo nos recuerda que lo sagrado permea no solo los cielos, sino que también existe a nuestro alrededor, debajo de nosotros y dentro de nosotros. El canto de un pájaro, la sombra proyectada por una nube que pasa, el calor reconfortante de la luz del fuego contra nuestra piel, todos estos elementos son más que simples aspectos de la naturaleza. Son instancias de conexión con el espíritu. En una era donde todo parece fragmentado y vacío, el animismo proporciona una sensación de plenitud. Nos enseña que el universo no es ni un vacío ni algo aleatorio, sino que está lleno de historias, significados y compañerismo. Este sistema de creencias, tan atemporal como las primeras expresiones del lenguaje, sigue guiando a las personas no al ofrecer todas las respuestas, sino al tejer todo junto. Nos presenta un camino para andar con ligereza, conversar con atención y escuchar con profundidad. Dentro de la perspectiva animista, no hay un simple concepto de árbol, roca o animal. No existen ellos impersonales. En su lugar, solo hay tú. Todo tiene un estatus de tú. Habitamos un mundo que a menudo pasa por alto esta verdad. Un mundo que se apresura, consume y afirma dominio. Sin embargo, el animismo nos anima a desacelerar, a observar y a participar en conversaciones significativas. No busca la conformidad, anhela la conexión.
no promete la salvación en algún reino distante, revela la santidad de este mundo. Y quizás, solo quizás, en esa realización radique no solo el camino hacia la restauración espiritual, sino también la supervivencia de nuestro planeta. Así que, la próxima vez que escuches el viento susurrando entre las hojas o cruces miradas con un pájaro por un breve instante, tómate un momento para pausar. Reflexiona sobre la noción de que algo antiguo y sabio te está observando, que el mundo no está desprovisto de sonido. Está resonando y siempre lo ha hecho. Si este viaje resonó contigo, despertó algo profundo en tu interior o cambió tu percepción del mundo, considera suscribirte al canal y dar me gusta a este video. La narrativa no concluye aquí. Apenas está comenzando a nuestro alrededor.